Para la receta del día de hoy, tú votaste, tú participaste, tú decidiste y estoy enormemente feliz porque los ganadores fueron... Quiero que cheques, oh, qué cosa más bella, oh, qué cosa más hermosa y qué cosa más deliciosa. Hoy vamos a preparar juntos unos ricos, deliciosos y sabrosos tamales de chocolate. Vamos a preparar 1 kilo de harina de maíz nixtamalizada para tamales, esta que te venden en el molino. Si no consigues del molino, pues la que venden en el súper, las clásicas marcas Maseca, Minza, estas marcas que venden masa para tamales, también con esa te sirve perfecto. Por cada kilo de harina vamos a ocupar 250 gramos de manteca vegetal, aproximadamente una taza de agua, esta debe de estar tibia, una cucharada sopera de cremor tártaro, media cucharada de bicarbonato de sodio. Cremor tártaro es este que se ocupa, por ejemplo, para hacer galletas. Si no tienes de este, puedes sustituirlo por levadura química o polvos para hornear. Al igual que con los tamales salados, nuestra masa debe quedar ligeramente más dulce, pero por supuesto en la cantidad de estos ingredientes es muy a gusto personal. Hay quien prefiere las cosas más dulces, quien las prefiere menos, así que esto lo decidirán ustedes. Yo ocuparé aproximadamente una taza de azúcar, una taza de chispas de chocolate, igual cantidad al gusto. Le voy a poner un poquito más de una taza porque mira, por acá en la bolsa me sobraron unas cuantas poquitas, entonces para que ya no se queden ahí huerfanitas le voy a echar todas. Y ocuparé también aproximadamente entre 3 y 5 cucharadas soperas de cocoa en polvo. Esta más bien es la cocoa en polvo que se ocupa para la repostería. Entonces primeramente vamos a cremar nuestra manteca vegetal. 3 minutos después nuestra manteca ya está suave, vamos a agregar la harina de maíz, el cremor tártaro o en su defecto la levadura química o polvos para hornear junto con el bicarbonato de sodio, el azúcar. Esta no lo voy a agregar toda, pero sí casi toda. Mira, voy a dejar un poquito, como 100 gramos, y ahí vamos viendo qué tal, cómo está de sabor nuestra masa. Si es que le hace falta más dulce, se la echamos. Vamos a agregar también las 3 cucharadas soperas de cocoa en polvo. Primeramente yo voy a comenzar agregando 2. Si con 2 cucharadas esto ya va tomando un colorcito atractivo, igual ya no le agrego más. Vamos a agregar también un poco de nuestra agua tibia. Vamos comenzando con la mitad y ahí vamos viendo si la masa nos pide más líquido. Y ahora sí, a mezclar, que se integre todo el ingredientaje. Bueno, sí, por supuesto a mi masa le hace falta líquido y también aguanta perfecto que le agreguemos la tercera cucharada de cocoa en polvo. Bueno, una vez que nuestra masa ya está en esa consistencia perfecta, mira, está súper bien humectada, este es el momento de probarla, qué tal, cómo está de azúcar. Para mí que sí está desabrida, voy a agregarle el resto del azúcar. Voy a mezclar nuevamente para que se integre. Una vez que se ha integrado el azúcar, nuevamente vamos a probar a ver qué tal. ¡Ah, qué rico! Ahora sí ya está perfecta de azúcar. Una vez que lleguen a ese punto delicioso, vamos a batir ahora nuestra masa durante 5 minutos. 5 minutitos después esto ya está bien batido y ahora ya por último simplemente debemos agregar las chispas de chocolate. Y ya solamente hay que mezclar hasta que se integren en toda la masa. Una vez bien integrada lo que viene siendo la chispa de chocolate, ahora vamos a pasar al armado de nuestros tamales. Mira, quiero que cheques, después de esta buena batida queda con una consistencia más pastelosa. Esto va a quedar buenísimo. Ya tengo mis hojas de maíz previamente remojadas para que sean más flexibles y mucho más fácil envolver los tamales. Entonces ahora con una cucharada sopera vamos a tomar un poco de nuestra mezcla. Yo le pongo aproximadamente 1,5 cucharadas de estas. Bueno, una vez que ya lo pusimos aquí, simplemente hay que extenderlo un poco. Y cerramos nuestro tamal. Y así repetimos la operación con cada uno de ellos. Si le pones entre 1,5 cucharadas y 2 cucharadas de masa, te van a quedar unos tamales de muy buen tamaño. Al final ya verás, pero quedan bastante bien, muy generosos.
Mira, yo lo que hago es ir acomodando los tamales en una tina paraditos. Y una vez armados todos nuestros tamales ya están listos para llevarlos a cocción. Así que los vamos a meter ya al bote. Mi vaporera ya con suficiente agua a punto de hervir. Mira, en el fondo hice lo de la cama de hoja de maíz. Esto ayuda a que los tamales no tengan ese contacto directo con el agua y no se remojen. Entonces ahora sí, vamos a meterlos. Y recuerden, hay que acomodarlos todos paraditos. Así es como lograrán una cocción perfecta. Vamos a echarle súper sin nada, en el nombre sea de Dios, que nuestros tamales queden deliciosos. Esto les da muy buena vibra y créanme, con esta persinadita los tamales les van a quedar deliciosos. El siguiente paso sería aquí encima cubrirlos nuevamente con una cama de hoja de maíz. A mí ya no me sobraron hojas, pero lo que podemos hacer, si a ustedes también se les acaban las hojas, encima es ponerles una bolsa de plástico, un plástico limpio. Esto con la intención de que guarden más calor y la cocción sea perfecta. Ahora vamos a taparlos. Y yo encima les pongo el molcajete. Igualmente para que se guarde más calorcito y se cuezan muy bien los tamales. Van a tardar aproximadamente 90 minutos en estar listos. Si su bote queda muy lleno, tal vez tarden un poquito más, alrededor de 2 horas. Como no quedó exageradamente lleno, en 90 minutos ya deben de estar en su punto. Claro, los minutos se cuentan a partir que el bote comienza a hervir. 90 minutos tardaron nuestros tamales en estar listos y ahora sí, vamos a ver qué tal. Huelen espectacular. Quiero que cheques, oh, tremenda deliciosez. ¿Qué tal? Tiene súper buena pinta. Wow, y mira, quiero que cheques. Las chispas de chocolate ahí se ven por todos lados. ¡Oh, qué delicia! Pero esponjosos. ¡Guau! Cosa más deliciosa. Si eres fan del chocolate como yo, los vas a disfrutar enormemente. Espero que hayas disfrutado el video. Si es así, por favor, no te olvides del amor virtual. Yo te dejo muchos besos. Nos veremos pronto en un nuevo video. Y recuerda que se te quiere muchísimo con todo el